Queridos colegas, nos corresponde estudiar el punto 6.3, Historia de la Administración Pública en Bolivia. En Bolivia, la administración pública tiene una historia que para nuestros antepasados no es una historia muy agradable. Primeramente, nos remontaremos a la década de los años 30, donde se ha implantado la teoría de la burocracia para un Estado que en ese entonces era pequeño. De esa manera ha funcionado bien durante 20 años. Sin embargo, en la década de los 50 ya ha mostrado serias deficiencias, sin embargo, no ha mostrado soluciones. Estas deficiencias traen a la mente de nuestros antepasados trámites engorrosos, largas esperas, ineficiencia al momento de atenderlos, malos tratos, y por supuesto la corrupción. Quien tenía dinero podía llegar a realizar su trámite, pagando por debajo, y eso es muy triste. En la década de los 70 y 80, los profesionales que formaba el país no eran tomados en cuenta y tampoco tenían la suficiente capacidad de mostrar las verdaderas soluciones para mejorar la administración pública. También estábamos bajo el rigor de dictaduras militares que obstaculizaban todo. La década de los años 80 fue la década perdida, donde el país se sumó en inmensos problemas e inmensas crisis. Una de las más grandes crisis ha sido la devaluación de la moneda y la hiperinflación. Durante esa década la sociedad boliviana ha sufrido muchísimo. Y como le dicen década perdida no es en vano. Inclusive había el comentario que el país iba a desmembrarse para pagar sus deudas externas. Tras la renuncia del entonces presidente Hernán Siles Zuazo, el nuevo gobierno liderizado por Víctor Paz Estenssoro trae una serie de cambios, entre ellos el trabajo del proyecto SAFCO. El proyecto SAFCO era una enorme esperanza para la población, puesto que ofrecía el cambio de la administración pública. Cuando hablamos de administración pública, el concepto tiene dos sentidos. Uno está referido a la administración como proceso y otro está referido a la estructura de gobiernos, las instituciones. Ambos conceptos son válidos, se usan, pero cuando hablamos de la ley 1178, proyecto SAFCO también, estamos refiriéndonos a la administración como proceso. Era el proceso administrativo lo que fallaba y eso era lo que teníamos que solucionar para salir adelante como Estado. Cuando hablamos de Estado tenemos que entender el concepto como un conjunto de población, territorio y gobierno. La población son los habitantes, el territorio el espacio geográfico y el gobierno son las personas escogidas para administrar los recursos del Estado para toda la sociedad. También es importante el concepto de institución pública. La institución pública, las instituciones públicas son organizaciones, son oficinas que le pertenecen al gobierno. Ejemplo, los ministerios, el Servicio de Impuestos Nacionales, la policía, etc. ¿Cuál es la función de una institución pública? Pues hacer su trabajo en pro de la sociedad, atender a la sociedad en función de su competencia. Por ejemplo, el Ministerio de Salud está dedicado a la salud pública. Su competencia es la salud, son especialistas en salud y están dedicados a atender a la sociedad en el marco de su competencia. Por ejemplo, hoy día, con la crisis del COVID, hay mucho trabajo en ese ministerio. El conjunto de instituciones es entendido como el aparato público. El aparato público cuenta con recursos del Estado. Los recursos del Estado le pertenecen a la sociedad, quien, en nuestro caso, de forma democrática en una elección, escogen a un gobierno. El gobierno y los gobernantes de turno tienen el deber de administrar de forma eficaz y eficiente los recursos del Estado. Para eso, hoy en día se utiliza la ley 1178 y el planteamiento que nos muestra
el cómo administrar los recursos del Estado. Los gobernantes, mediante la gestión pública, hacen la inversión de los recursos del Estado para mantener el orden interno del Estado. Ejemplo, ahora estamos con COVID, no hay un orden, hay un gran problema. Entonces, mediante todos los recursos materiales, financieros, tecnológicos, están buscando poner solución a este problema en los 3 niveles: gubernamental, departamental y municipal. Los alcaldes a nivel municipal están invirtiendo sus recursos. De igual manera está el gobernador y la presidenta, ¿no? Cada uno en el ámbito de su competencia buscando invertir los recursos que le pertenecen a la sociedad boliviana para atender esta crisis que afecta a la sociedad boliviana. Los recursos públicos, como nos pertenecen a la sociedad, también están destinados a satisfacer nuestras necesidades mínimas. Ahora bien, los gobernantes tienen que salvaguardar todo lo que son bienes públicos. Nosotros como sociedad también tenemos que salvaguardar los bienes públicos. Por ejemplo, la plaza. La plaza es nuestra, de cada una de las personas. Tenemos que cuidar las flores, tenemos que cuidar que nadie haga destrozos, porque finalmente la ciudad, el país, es nuestra casa grande. La administración pública va de la mano de las ciencias políticas, siendo que la administración pública se adecúa al modelo que implanta el gobierno de turno. La administración pública siempre es importante. Ha sido importante porque en un tiempo ha sido un motivo de sufrimiento de la sociedad. El tan anhelado proyecto SAFCO, que ha sido trabajado durante 5 años, ha terminado con la promulgación de la Ley 1178 el 20 de julio de 1990. Sin embargo, pese a que esta ley novedosa, con enfoque sistémico, buscaba nuevos modelos de gestión, nuevos modelos de hacer administración pública, duró todavía mucho tiempo su implantación. La implantación no fue una tarea sencilla, puesto que había que cultivar estos nuevos principios y había que enseñar esta nueva forma de trabajo a todos los administradores y servidores públicos a nivel nacional. Esto se logró con capacitaciones en años de trabajo, pero lo que sí todos aceptaban, tanto gobernantes como la sociedad civil y los servidores públicos, y aplaudían también, eran las finalidades de la Ley 1178. Entre las finalidades tenemos lo siguiente. Primero, programar, organizar, ejecutar, controlar el correcto uso de los recursos públicos. Entonces, se iba a evitar las malversaciones y los malos gastos. Siguiente finalidad, referida a la información útil, oportuna y confiable, que de alguna manera asegura también un buen manejo de los dineros del Estado. Tercera finalidad, referida a los servidores públicos, para que asuman plena responsabilidad de sus actos. Y la cuarta finalidad es la que más nos interesa como estudiantes de administración, porque es referida a desarrollar la capacidad administrativa para impedir, identificar y comprobar el manejo incorrecto de los recursos del Estado. Finalmente concluyo señalando a la Ley 1178 como una joya de la administración, un proyecto que le ha costado al país muchos años de trabajo y casi 28 millones de dólares en costo.